¿Por qué Kaigaku decidió convertirse en un demonio? En la historia de Kimetsu no Yaiba, podemos conocer a estos seres terribles conocidos como Kimetsus o demonios. Se dice que cuando un ser humano común y corriente se convierte en un demonio, incrementará sus poderes radicalmente. Para empezar, y prácticamente de inmediato, tendrá la capacidad de regeneración absoluta. En otras palabras, aunque sus brazos o incluso su cabeza sea cortada, comenzará a regenerarse de inmediato. Incluso los demonios más débiles poseen regeneración absoluta, aunque en este caso se demorarán más tiempo en hacerlo. Sin embargo, si un cazador de demonios, o peor aún, un usuario de la respiración de concentración total, se convirtiera en un demonio, el resultado sería todavía más asombroso, ya que el guerrero resultante sería un demonio de alta jerarquía, el cual de seguro tendría poderes sobrenaturales. Se dice que a lo largo de la historia, muy pocos fueron los cazadores que terminaron convirtiéndose en demonios, pero cuando esto sucedía, los resultados eran simplemente terribles, ya que los demonios resultantes eran simplemente formidables y enemigos extremadamente complicados de derrotar en batalla. Y fue exactamente eso lo que sucedió con Kaigaku, el compañero de entrenamiento de Zenitsu, quien terminaría convirtiéndose en un demonio extremadamente peligroso. Pero, ¿por qué fue que Kaigaku decidió finalmente tomar esta decisión tan terrible? ¿Por qué es que al final decidió convertirse en un demonio al servicio de Muzan Kibutsuki? Pues en este video intentaremos responder a esta interesante pregunta. Advertencia: las respuestas dadas en este video están basadas en fuentes oficiales y datos canónicos. Sin embargo, las teorías y deducciones son de carácter personal, por lo que deben ser tomadas con discreción. Sabemos que la mayoría de cazadores de demonios jamás aceptarían convertirse en uno de ellos. Sin embargo, muy de vez en cuando existe alguno que sí lo hace, como es el caso de Kaigaku. Por lo que podemos decir que Kaigaku era un cazador bastante diferente a los otros. Pero esto se debía principalmente a la manera en que Kaigaku había crecido, a su personalidad y a las cosas que habían forjado su carácter. Se dice que Kaigaku en un principio era un niño huérfano, el cual vivía junto con otras personas en un ambiente bastante hostil. Él se dedicaba a robar comida simplemente para poder mantenerse, por lo que se podría decir que se trataba de un niño bastante violento y agresivo. Sin embargo, con el pasar del tiempo, él sería recogido por Gyomei, el cual, como sabemos, cuidaba de varios niños en un templo, por lo que junto a otros niños, Kaigaku comenzó a ser protegido por este noble personaje. Sin embargo, a diferencia de los otros huérfanos, Kaigaku desde un principio tenía un carácter mucho más agresivo, por lo que solía molestar a algunos de ellos, haciendo que el mismo Gyomei tuviera que regañarle en algún momento, tratando de enseñarle a ser amable con las otras personas. Sin embargo, muy en el fondo, Kaigaku no aceptaba estas ideas. Fue de esta manera como llegaría aquel extraño día, en el cual Kaigaku se encontró nada menos que con un terrible demonio. En ese punto de la historia, esta terrible criatura estaba dispuesta a acabar con Kaigaku. Sin embargo, en ese punto, él comenzó a rogar por su vida, algo que podría ser bastante normal. Sin embargo, Kaigaku era también bastante astuto, por lo que poniéndose en el lugar del demonio, supo que a él lo único que le interesaba era comer la mayor cantidad de seres humanos. Es por este motivo que decidió hacerle un trato, ofreciendo la vida de todos los compañeros que se encontraban en el templo con tal de salvarse. Como era de esperarse, este demonio al final decidió aceptar, ya que de esta manera podría comer en mayor cantidad. Y fue así que Kaigaku, siendo solamente un niño, decidió guiar a este demonio hacia dicho templo, dejando abiertas las puertas y permitiéndole que ingresara. Mientras la terrible criatura acababa con todas las otras personas de ese lugar, Kaigaku aprovechó para escapar, salvándose a sí mismo. Como nosotros ya sabemos, Gyomei solamente conseguiría salvar a una niña, acabando con este terrible demonio hasta el amanecer. Sin embargo, todo esto nos demuestra un rasgo en la personalidad de Kaigaku, el cual podríamos decir que se comportó siempre como una persona bastante egoísta y que solamente miraba por sí mismo. Esto probablemente se deba a la forma en la cual creció, siendo abandonado por otras personas y viviendo como un ladrón. Sin embargo, también existe un componente de su propia voluntad,
ya que podemos notar que aunque haya guiado al demonio simplemente por el miedo, en el fondo también parecía que no se arrepentía de sus acciones, revelando que muy dentro de sí mismo jamás se arrepintió de nada de esto. Sin embargo, Kaigaku también había comprendido una cosa bastante importante, y es que el demonio era capaz de someterlo porque él era más fuerte, de modo que a partir de ese instante, Kaigaku decidió convertirse en alguien mucho más y más fuerte, para que de esta manera pudiera protegerse a sí mismo. Fue de esta forma como decidió convertirse en un cazador de demonios, poniéndose bajo la tutela del poderoso Jigoro, el ex pilar del rayo, quien comenzó a enseñarle las técnicas de respiración del rayo, con el objetivo de que se convirtiera en un gran cazador de demonios, y que eventualmente pudiera heredar el título de pilar en su nombre. Conforme iba pasando el tiempo, Kaigaku se hizo más y más poderoso, dominando prácticamente todas las posturas, a excepción de la primera. Es de esta manera como Kaigaku fue enviado a varias misiones para acabar con algunos demonios. Resulta bastante curioso que nosotros nunca hayamos visto a Kaigaku dentro del cuerpo de exterminio, pero de este tema ya hablaremos en otro momento. Por ahora simplemente basta con decir que un día en el cual hacían una misión, el equipo de Kaigaku tuvo la mala suerte de encontrarse nada menos que con el propio Kokushibo. La verdad es que fue un golpe de mala suerte, pues existiendo tantos demonios en el mundo, encontrarse precisamente con Kokushibo nos hace ver que Kaigaku tuvo muy mala suerte, igual que su equipo. Y una vez más, al igual que hace tantos años, se enfrentó con un guerrero al que simplemente no podía superar, y su reacción fue exactamente la misma. Cuando Kokushibo le ofreció traicionar a sus compañeros, él simplemente no lo dudó y aceptó de inmediato, ya que como siempre lo había demostrado, él simplemente deseaba actuar para sobrevivir y cuidarse a sí mismo. Y al tomar esta decisión, demostró que realmente nunca se había arrepentido de haber traicionado a Gyomei y a los otros niños de ese orfanato, sino que simplemente él lo veía como algo natural, y por lo tanto en esta ocasión también decidió hacerlo. Por si esto fuera poco, también existía una razón adicional, y es que al momento de convertirse en un demonio y pasarse al bando de Muzan Kibutsuki, también adquiriría una fuerza mucho más enorme, y por lo tanto sus poderes también se incrementarían radicalmente, uno de los objetivos que él siempre había tenido. Como consecuencia de esto, Kaigaku no simplemente pudo salvarse, sino que también incrementó sus poderes hasta niveles extremadamente altos. La verdad es que la razón por la que Kaigaku decidió transformarse puede resultar bastante lógica, ya que se encontraba en situaciones bastante difíciles. Además de eso, Kaigaku jamás pudo querer o apreciar a ninguna persona salvo a sí mismo, por lo que no tenía ninguna razón para arriesgarse por otra persona. Es por este motivo, por ejemplo, por el que Rengoku jamás decidió convertirse en un demonio, ya que él amaba a muchas personas y deseaba protegerlas. El convertirse en demonio no era una opción. Él se arriesgaría hasta lo último para poder protegerlas, y por lo tanto, jamás se convertiría. En el caso de Kaigaku, sin embargo, él no tenía a nadie que fuera realmente importante para él, salvo sí mismo. Y fue precisamente esto lo que lo orilló a aceptar este terrible trato. Sí pues, yo diría que el principal problema con Kaigaku no es que fuera un cobarde o que decidiera salvarse, sino que él simplemente fue incapaz de querer o tener algún aprecio por alguna otra persona. Si te gustó este video, dale me gusta. Y también te dejo acá un vínculo en el cual podrás ver otro video extremadamente interesante.